Compañeras, compañeros, muchas gracias. Es para el día de hoy la última intervención y la última reunión de trabajo, y a mí, a nombre del grupo parlamentario del PRI, me da mucho gusto que nos acompañe un gran amigo de nosotros, un hombre que ha tenido el talento de que está a 3 meses de que cumpla 4 años como secretario de Trabajo y ha podido mantener una paz laboral en nuestro país en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Lo ha hecho por su enorme sensibilidad, por su capacidad de diálogo con los líderes sindicales de mi país. Aquí tiene usted un grupo muy importante de líderes, señor secretario, con la intervención también de usted con los empresarios para buscar los equilibrios entre los dos factores de la producción. Miguel Ángel Chico, como usted lo sabe, está llevando a cabo la titularidad de la función, es un hombre que le entiende, que está haciendo su mejor esfuerzo. Sé de las reuniones que ha tenido con él muy frecuentemente y sé que viene a hablarnos de una reforma constitucional en materia de justicia cotidiana. A nosotros como grupo parlamentario nos da mucho gusto que esté usted acompañado el día de hoy por Omar Rodríguez Alarcón, su coordinador de asesores, por Benito Olín, director general de Comunicación Social. Le agradezco la presencia del secretario de Trabajo del Estado de México, el licenciado Francisco Javier García Bejos. Muchas gracias por estar con nosotros, señor secretario. La paz laboral no será gratis. Cuesta mucho trabajo tenerla y se pierde en cualquier momento. El día de ayer, platicando con el señor presidente de la República, me hacía conocimiento que el problema que tuvimos, que nos heredó la administración pasada y antepasada del SME, ha desaparecido, señor secretario. Creo que sería muy importante que nos pudiera comentar sobre este tema fundamental para muchos compañeros y para muchas compañeras. Aquí mis compañeros que son cabeza de sindicatos muy poderosos, siempre están pensando en cómo va al presidente de la República, cómo pueden ayudar todos los días a que siga avanzando el país por el sendero del progreso y del desarrollo. Y estamos seguros que el día de hoy con usted tendremos un muy buen intercambio que va a beneficiar al conocimiento de mis compañeras y de mis compañeros senadores en lo que viene de tarea para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, señor secretario, bienvenido a su estado, un estado que quiere usted mucho, que ha trabajado usted mucho por él también y que estamos a sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Le agradezco enormemente al senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, sus palabras que sí llenan de aliento en un hombre tan probado y sobre todo tan demostrado en el ejercicio público en muchos momentos de la vida de México. Te lo agradezco de corazón. Saludo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, y a los integrantes de esta comisión que me hicieron favor de acompañarme unos minutos en lo que me dijeron que me dio mucha inquietud, despedían al secretario de Educación. Les agradezco mucho al senador Isaías González Cuevas, al senador Armando Neira Chávez, al senador Tereso Medina Ramírez, al senador Carlos Romero de Champs, y saludo con mucho cariño a todos y respeto además a todos los integrantes de este grupo parlamentario, con mucho, el más profesional, el más sólido,
el más competente y consistente que tiene el Senado de la República, con mucho. Le agradezco mucho al señor titular de la Secretaría de Trabajo del Estado de México su hospitalidad, como siempre, y sin más preámbulo, comenzaría explicando el tema del SME rápidamente y entramos de lleno al tema que me han hecho el favor de permitirme exponerles a ustedes el día de hoy. El Sindicato Mexicano de Electricistas, al inicio de esta administración, su situación jurídica era que existía una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que declaraba constitucional el decreto de extinción de la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y que las demandas colectivas que se habían presentado señalaban con claridad en esa resolución de la Corte que no había patrón sustituto, que por lo tanto la CFE no había patrón sustituto y que lo único que quedaba pendiente era la liquidación de esos trabajadores. El problema que se tenía en el país no era un problema de carácter jurídico. El problema jurídico o el tema jurídico había estado ya resuelto finalmente por la Corte, pero sí existía un severo problema social, donde había trabajadores calificados todos los días desfilando en uno y otro lado de la Ciudad de México y otras partes del país, concentrado mayormente en el centro de la República. La salida que se encontró fue la siguiente. La primera, el sindicato tenía que reconocer que no existía derecho alguno pendiente en contra de entidad alguna del gobierno, salvo los derechos individuales derivados de su liquidación de cada uno de los trabajadores que no habían decidido cobrarla. Segundo, que tendría que constituirse en una cooperativa y que esta cooperativa buscaría un socio de capital privado, que juntos tendrían en comodato algunas de las instalaciones de lo que fue la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no todas, solo 4, que tendría el socio inversionista que reconvertir estas instalaciones comprometiendo recursos privados para que funcionaran, que al ser cooperativa el SME ya no podía ser competencia de sí mismo, es decir, desaparecía como sindicato y no podría demandar titularidad alguna de contrato colectivo a empresas nuevas que llegaran en la reforma energética, y que eso sí es un tema importante de incentivo a la inversión, y que por lo tanto tendrían que generar fluido eléctrico para la zona centro del país a más bajo costo mediante una fórmula establecida por CFE, y que CFE tendría la opción de comprar esa luz para poder abastecer lo que en este momento no alcanza, que es el fluido eléctrico de una zona centro que crece día con día. En esos términos, sabiendo que no se entregaba en propiedad, que se daba en comodato, que era un inversor privado, que desaparecía el sindicato, que se constituía en cooperativa y que tendría que vender fluido eléctrico a más bajo costo del que lo produce la CFE, teniendo la CFE la opción inicial de compra de todo lo que produjera esta nueva compañía, podía darse hacia adelante los trabajos. Estos ya empezaron desde noviembre del año pasado, y en el 27, las últimas 2 semanas de agosto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje trabajó viernes, sábado y domingo para liquidar a cada uno de los ex trabajadores del SME que no habían cobrado su liquidación. Uno por uno tuvimos un 96% de efectividad, sin necesidad de estar haciendo ruido, ni presentaciones, ni dar a conocerlo en boletín. Están liquidados completamente los trabajadores. Ese dinero se ha puesto en manos de un fideicomiso de ellos y servirá para amortizar también su parte proporcional en esta unión que se ha hecho con
una empresa privada y la cooperativa en sí misma. Ese es el estatus que guarda. Jurídicamente estaba resuelto, socialmente no. Se conservó la planta de empleo de trabajadores que sí tienen una mano de obra calificada y desapareció como tal un sindicato porque no puede ser competencia de sí mismo quien ha pasado a ser patrón a través de una cooperativa. El asunto está en términos reales, no solamente jurídicos, está resuelto y esperemos que sirva para proveer de fluido de calidad de energía eléctrica al centro del país sin que pierda atribuciones ni la CFE ni el gobierno, ni se vea por menoscabo alguno la reforma energética que ustedes tuvieron a bien aprobar. Sería lo que yo podría decirle al señor senador y al grupo parlamentario. Igual, como pueden ver, no ha habido crítica sobre esto, no ha habido una queja específica, fue muy cuidado el proceso, muy cuidado, hasta en las formas en que tendrían que desistirse de cualquier acción colectiva o individual, cualquiera de los trabajadores que hayan conformado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una fórmula exitosa que no hay que perder de vista frente a las circunstancias que vienen en paraestatales que han tenido gran capacidad para formar cuadros profesionales y que, simplemente lo dejo como una reflexión, podríamos seguir manteniendo una planta de empleo importante a través de buscar fórmulas con innovación y exitosas, que no lastimen derechos laborales, que no lastimen el sentido de las reformas, que le permitan sanearse a las empresas en lo que tiene que ser ahora un ambiente de competitividad hacia el exterior y que le dé salida de vida a muchos trabajadores que eventualmente podrían estar en una condición de riesgo y que es mano de obra calificada. Pasando, si ustedes me lo permiten, entonces a la presentación. Ustedes aprobaron la primera de las llamadas reformas estructurales de esta administración, que fue la reforma laboral, todavía en tiempos de la administración del presidente Felipe Calderón, pero sin duda, porque si no, no hubiera salido, con el decidido apoyo del grupo parlamentario del PRI en ambas cámaras, porque si no, no hubiera tenido éxito. En esta reforma se plantearon 4 grandes objetivos. El primero, promover el acceso al mercado laboral para más mexicanos, es decir, facilitar la generación de más y mejores empleos formales para atender las necesidades de la población, particularmente de grupos vulnerables, jóvenes y mujeres. El segundo objetivo era impulsar la productividad con beneficios compartidos, sustituir el paradigma de la antigüedad por productividad y que los beneficios de esa productividad fueran para trabajadores y para patrones, cuidando ya la unidad económica, no simplemente la defensa de conquistas laborales o la pretensión de mayor ganancia por parte del patrón. El tercero era fomentar el trabajo digno y la protección más efectiva de derechos laborales. Ustedes aprobaron en esa reforma a la Ley Federal del Trabajo que un término administrativo de la OIT, que se conoce como trabajo digno o trabajo decente, y que es un término administrativo para decir un trabajo con prestaciones y seguridad social, tuviera categoría jurídica, ya no simplemente como un tecnicismo administrativo, sino que se le diera rango jurídico al señalar que México impulsa la protección y la promoción de un trabajo digno, de un trabajo decente. Y el último punto fue agilizar y mejorar la justicia laboral, mejorar la impartición y procuración de la justicia laboral a través de modernizarla y de profesionalizarla y poniendo el acento en toda la reforma laboral. Este es el acento de lo que ustedes aprobaron, en la conciliación de la resolución de los conflictos entre capital y trabajo. Los resultados de esta reforma, todas las cifras a las que me voy a referir no son cifras de la Secretaría, son cifras de organismos autónomos, en algunos casos constitucionales autónomos como INEGI, en otros casos como Coneval, como la ONU, el Índice de Calidad Humana, como el BID, o como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y deben ser consistentes.
un dato tiene que casar con otro dato, porque si no, simplemente estamos hablando desde el vacío. Los datos que les voy a dar de los resultados, muchos productos de esa reforma, que también en hecho se va a demostrar, es producto de lo que se aprobó y que ese trabajo fue el inicio de un gran proceso transformador en el país. Primero, paz laboral. Desde noviembre de 2013 se registran 34 meses consecutivos sin huelgas de jurisdicción federal, en la revisión de más de 21.500 emplazamientos a huelga en ese periodo. Este es el periodo más largo sin huelgas en la historia de México desde que se promulgó el artículo 123 en 1917, y es oficial. Es el periodo más largo en la historia del mundo de cualquier país con derecho a huelga que esté afiliado a la OIT, son 94, en un periodo tan largo sin huelgas de jurisdicción federal en cualquiera de los sistemas. Es una buena noticia porque permite al país sostener su planta de empleo y porque permite decir con toda claridad que en México los factores de la producción tienen capacidad de considerar hasta los más difíciles problemas. No estoy hablando de las grandes empresas que tienen por sí mismas muchos mecanismos y maneras de encontrarle salidas a situaciones difíciles. Estoy hablando incluso de pequeñas empresas de 8, de 10, de 15 trabajadores que no se ha tenido que hacer uso del derecho de huelga y que siguen funcionando y que se siguen encontrando salidas para que la planta de empleo se conserve en esas unidades económicas. Si esto es real, como lo es, tiene que ser consistente con el aumento de trabajo asegurado al mes, porque no se podría entender un periodo tan largo de paz laboral si esto no redunda en mayor número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En lo que va de la presente administración, se rebasaron los 2 millones de altas al IMSS, de los cuales 1 de cada 4 nuevos empleos han sido para jóvenes de 15 a 29 años de edad y el 41% para mujeres. ¿Qué significa esta cifra? Que es la más alta en periodo alguno desde que se lleva registros, comparadas frente a sexenios anteriores, para hablarlo en concreto. En la administración pasada y antepasada, para no irme más atrás, porque evidentemente las condiciones demográficas eran distintas, pero hace 2 años, aún cambiando las condiciones demográficas, son asequibles. En el periodo 2000-2006 del presidente Vicente Fox, a estas alturas del sexenio, eran menos 226.660 altas al IMSS. Y en el periodo de Felipe Calderón, a estas alturas del sexenio, eran 537.081 puestos de trabajo asegurados al IMSS. En este momento llevamos 2.053.000 en condiciones económicas distintas. En el 2000-2006 se tenían los precios más altos registrados de petróleo, y en el periodo 2006-2012 las condiciones macroeconómicas y de estabilidad, quitando lo que pasó en 2008 y el bache, permitían tener la posibilidad de una generación mayor de empleos. Si esto es consistente, quiere decir que ha habido trabajo que no lo ha dado el crecimiento económico, que ha sido producto de esa reforma laboral que ustedes aprobaron para flexibilizar la contratación individual de mexicanos, y que ha habido un proceso muy importante de migración de la informalidad laboral a la formalización en el empleo. La tasa de informalidad, como ustedes pueden ver, por eso digo se acredita con hechos, desde diciembre del 2012 que se aprobó la reforma laboral, porque es lo único que cambió, no cambió ninguna otra regla del mercado, es lo único que cambió, ha venido a una baja consistente de la informalidad laboral. Es consistente el dato. Hay altas en el IMSS mayores que el crecimiento económico, tiene que ser consistente con una baja de la tasa de informalidad, porque si no estaríamos diciendo cosas que no tienen sentido. Ahí está la baja de la tasa de informalidad de más de 3 puntos, que no significa 3%, porque el universo de mexicanos que se encontraban en la informalidad era de 60%, 6 de cada 10. Entonces, 3 puntos equivalen casi al doble, porque estamos hablando de un 60% como 100%. Si esto es consistente,
tiene que reflejarse necesariamente con la diferencia marcada entre lo que es producto del nuevo empleo, que eso lo da el crecimiento económico, y lo que es producto de formalización del trabajo, que eso lo da política pública, porque no es de la noche a la mañana que alguien decide pasar de la informalidad a la formalidad. Esta gráfica, lo que se ve es el crecimiento promedio anual del PIB frente al crecimiento del empleo asegurado al IMSS, de lo que llevamos en el sexenio. En promedio, sin contar este año que es incierto todavía el crecimiento económico que vamos a tener, el número de empleo que ha crecido como nuevo empleo por crecimiento económico da 2.5%, y si tomáramos el número de empleo asegurado como crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico que hubiera tenido el país en este periodo es de 3.8%, para ser exacto, es 3.79%. Es el doble. Cada punto de crecimiento económico, más o menos, genera 200,000 nuevos empleos, partiendo de la base que Bertrand Russell decía que había 3 tipos de mentiras: las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Partiendo de esa base, da más o menos 200,000 empleos según el sector. Y si esto es consistente, vuelvo a decir, si tenemos paz laboral, si bajó la informalidad, si hay más crecimiento de puestos asegurados al IMSS, necesariamente tuvo que haber aumentado la productividad laboral. Porque la diferencia entre un trabajador informal y uno formal es casi de un 40% en su productividad. Las cifras son de OIT. La productividad laboral entre 2002 y 2015 observó un mejoramiento acumulado de 2%, sin que algo más hubiera ocurrido en el mercado, no cambió nada. Los beneficios compartidos de la productividad de los trabajadores se han visto beneficiados por su contribución al mejoramiento de la productividad con un bono, comparado con las administraciones anteriores. ¿Qué significa un bono? Que en cada conciliación que nosotros tenemos de esas 21.500, no solo conciliamos, sino introducimos una cláusula de un bono de productividad efectivo medible para las partes y que pueda tener beneficios compartidos. Si mejora la puntualidad, si mejora la forma de asistir a la gente o de tratar a la gente, si mejora el tiempo de producción, si mejora la redistribución de lo que se produce en una línea, hay un bono de productividad. ¿Qué pones tú, patrón, y qué pones tú, trabajador? Esto ha dado, con datos del WEF, que ahorita vamos a pasar a eso, un 2% de aumento en la productividad, que es bastante. Poco para lo que necesita el país, bastante si consideramos que ha habido una época de decrecimientos económicos, de enorme incertidumbre, de disparidad cambiaria, y donde el mercado laboral se ha mantenido consistente. Si aumentó la productividad y el dato es consistente, necesariamente tienen que bajar los incidentes de siniestros en el trabajo. El mejor dato para pedirle a una empresa que diga cuál es tu nivel de productividad es: dime el número de siniestros, accidentes fatales y no fatales que tienes en tu trabajo. Las mejoras en las condiciones de seguridad producen mejoras directas al aumento en la productividad. En México, es la siguiente gráfica. En accidentes de trabajo, del periodo 2006-2009, de no fatales, era de 27.6%. En el mismo periodo, los accidentes no fatales de trabajo han disminuido en menos 2.2%, y las defunciones han caído en un menos 5.9%. Para explicar de qué tamaño es el tema de los accidentes de trabajo, cada año los accidentes de trabajo le representan al crecimiento global 4 puntos de PIB. El que tengamos bajas en accidentes de trabajo, aumento en la productividad, aumento en los índices de formalización y paz laboral, significa que está funcionando los trabajos de inspección, que está funcionando la coordinación con los estados para la formalización de empleo, y que, y toco madera, no hemos tenido una tragedia, ni como Pasta de Conchos, ni como Guardería ABC, ni ninguna similar, ni en la zona carbonífera, que son programas especiales, ni en algunos otros lugares de riesgo.
si ha tenido algunos incidentes Pemex, pero también han disminuido en relación, y además ahí se entregó a la Secretaría de Trabajo por parte del sindicato un mapa de riesgos que se tienen que atender en una comisión mixta y que eso le corresponde atenderlo desde luego a la empresa y nosotros ayudamos en la supervisión. Si esto es consistente, esto debe haberse reflejado necesariamente en quienes nos observan y nos hacen ver si somos un país más competitivo o no. La siguiente gráfica, por favor. En el Foro Económico Mundial, en el pilar laboral, son 12 los que miden la productividad total de un país y su competitividad todos los años. El pilar más débil que tenía el web señalado a México era el pilar laboral. En un año pasamos 7 lugares hacia arriba por primera vez y no caímos uno y otro desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio, que México perdió lugares y lugares y lugares en su competitividad. En este renglón específico, el brinco fue de 7 renglones hacia arriba y es muy reconocible por parte de web y de OIT. Y si esto es consistente, todo esto tuvo que haber una mejora en recuperación de poder adquisitivo, independientemente de las condiciones de la economía. En términos de salario contractual, frente a sí mismo, el aumento en poder adquisitivo de recuperación de salarios contractuales de esos 21.500 es de 1.74, que es muy importante en relación a una inflación tan baja. Frente al mismo periodo de contraste, de diciembre de 2006 a julio de 2010, que se había perdido un punto porcentual en pura contratación colectiva. Los datos no son de la Secretaría, los datos son INEGI y son Coneval y son centros de estudios del sector privado. En salario mínimo, porque son diferentes, el salario contractual que se rige por sus propias reglas de mercado y el mínimo que tiene una lógica distinta. Al término de este año, la recuperación acumulada de salario mínimo será de alrededor de 6%, producto de baja inflación, de cierre de zonas económicas de trabajadores, de algunos beneficios que se han dado en bajas de no cobro de llamadas de larga distancia, algunas bajas que se dieron aún con los aumentos en electricidad. Estamos todavía en niveles de 2014. Varias cosas han sucedido, es casi un 6%. ¿Es mucho o es poco? Es absolutamente poco en relación a 40 años, donde la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo ha sido de 75%. Pero es mucho si es la primera vez en 40 años que la cifra es para arriba, demuestra casi un 6% de recuperación de poder adquisitivo, desde 1976, que fue el año más alto de poder adquisitivo del mínimo y que además se ponía por decreto. Y después venía un periodo inflacionario y otra vez un aumento y otro periodo inflacionario. Al final siempre perdieron los trabajadores. Los salarios subieron por escalera, los precios por debajo. Y sí, hay que seguir peleando por un aumento del salario mínimo, pero con la responsabilidad de que el efecto faro de los salarios mínimos no te golpee toda la contratación contractual y por lo tanto un aumento de precios y por lo tanto un proceso inflacionario. Por otro lado, cuidando de que subir el salario mínimo lo puedan pagar quienes trabajan con ese indicador, que es el 75% de patrones y de trabajadores. Y por un tercer lado, que no le pongas más alta la vara a la formalización del empleo a un trabajador, porque los beneficios de ser un trabajador formal, de tener seguridad social y prestaciones, por el propio Coneval, hacen más por alcanzar líneas de bienestar de un mero aumento de pesos en el salario, manteniéndote quizá en condiciones informales. Las acciones que ha tomado la Secretaría, gracias a la reforma que ustedes permitieron, fue el Servicio Nacional de Empleo. La siguiente, por favor. Se han colocado en un empleo formal en estos 4 años de administración del presidente Peña a 4.9 millones de personas con nombre y apellido. ¿Por qué digo con nombre y apellido? Porque este dato lo audita el BID.
Son recursos que también vienen del BID y se tiene que tener un nombre y un apellido de la persona a la que se le dio de alta en el IMSS después de pasar por vinculación, por becas, por apoyo al autoempleo, por situación de crisis laboral, por una serie de programas que se tienen en el Servicio Nacional de Empleo y que terminan reintroduciendo al mercado laboral a un trabajador que quedó fuera con mejores cualidades o alguien que no tenía y que ahora tiene capacidad para entrar en el Servicio Nacional de Empleo. El dato, desde luego, diría, no checa con lo del IMSS, es que el IMSS lo que hace es tener balances netos. ¿Cuántos entraron frente a cuántos salieron del IMSS? Y al final te da un número. En nuestro mercado laboral, el 11º y más complejo del planeta, el empleo precario de la gran mayoría de trabajadores y la ausencia de certificación de habilidades hace que estén saliendo y entrando al IMSS muchos trabajadores todo el tiempo, que coticen un máximo de 4 meses, 3 meses y luego cambian a otro trabajo, luego quedan fuera 2 meses, luego vuelven a entrar y un día se emplean de choferes, otro día se emplean de trabajadores del campo, otro día es una gran movilidad. Pero lo cierto es que el Servicio Nacional de Empleo, mejorando capacidades, ha habido 4.9 millones de mexicanos, comparado con, otra vez, haciendo contraste con el sexenio anterior, frente a 12 millones que habían atendido, nosotros hemos atendido 18, con menos recursos, porque ha habido recortes en todos los programas. Y frente a 3 millones de colocados, ha habido 4.975.000, casi 5 millones. El dato, lo puedo dar en firme, al Servicio Nacional de Empleo se le reconoció por el Departamento del Tesoro norteamericano en Washington como uno de los 3 programas el año pasado de mayor impacto económico social de toda la región. Es un hecho, no es un dato a la ligera, ahí está. En materia de inspecciones, que es lo que le toca a la Secretaría, han aumentado. ¿Qué significa eso? No es que estén trabajando más, significa que están cumpliéndose propósitos. Y los propósitos son claros: formalicemos empleo, garanticemos seguridades de seguridad e higiene en donde vayamos a hacer la inspección y coordinémonos con las entidades federativas para que coparticipen con nosotros en esos mismos propósitos. No buscamos sancionar a las empresas, sobre todo aquellas que tienen más de 50 trabajadores, empresas formales con trabajadores informales, sino convenir con ellas los pasos que tienen que dar para sostener una planta de empleo plena, para hacerla más productiva y para que ingrese de círculos virtuosos. Esto ha permitido también proteger grupos vulnerables. En ocupación infantil, trabajo infantil, al inicio del presidente Peña, para decirlo en otros números, porque eso dice mucho, dice nada, es un número. Al inicio de la administración del presidente había encuesta de INEGI, 3.038.000 niños en condición de trabajo infantil ilegal. Ustedes ampliaron incluso la base de trabajo infantil ilegal. Aprobaron una reforma constitucional para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar, por unanimidad. No fue noticia, por lo tanto. Pero aún con eso, la última encuesta del INEGI señala que quedan en México 2.400.000 niños. Se bajó 600.000 el número de niños que no están teniendo trabajo ilegal infantil. Y es consistente con el número de aumento en la matrícula en escolaridad dual de aquellos lugares y aquellas regiones de mayores carencias en el trabajo infantil. Este dato lo reconoció la OIT en México e invitó al país a volver a presidir el grupo de gobiernos de la OIT, porque este es un programa prioritario para el 2025 de la ONU. En términos de otro grupo de población vulnerable, que son personas con discapacidad, hace 2 semanas, ante notario público, se certificó el cumplimiento de la meta sexenal que comprometió en su campaña el presidente de la República. El único compromiso que tenía la Secretaría de Trabajo, que era el 088, donde más de 52.000 personas con algún tipo de discapacidad están en un empleo formal, donde la reforma laboral que ustedes aprobaron ha permitido acondicionar espacios para que puedan entrar en un círculo virtuoso personas con alguna discapacidad.
donde hemos puesto incentivos y distintivos como el Gilberto Rincón Gallardo o Empresa Libre de Trabajo Infantil o Empresa Paritaria, los entregamos constantemente, ayudan las inspecciones. Falta mucho por hacer en proteger a esta población vulnerable, como son las mujeres, los niños y los adultos mayores, pero sin duda, la meta que se tenía, y era una meta no conservadora, para ubicar en un empleo a personas con discapacidad, está cumplida. Y ahí está el dato cumplido con personas con nombre y apellido. En cuestiones de Infonacot, que eso ayuda al microempresario, al microempleo. La reforma que ustedes aprobaron de hacer que todos los patrones tengan obligación de inscribir en el Infonacot a sus empleados, todos, se traduce en lo siguiente: se cuadruplicó el número de establecimientos afiliados al Infonacot, son 4 veces más que antes, y en cifras significa lo siguiente: de diciembre de 2000 a julio de 2004, sexenio de Vicente Fox, el Infonacot dio créditos por 13.949 millones de pesos. En la administración del presidente Calderón, en ese mismo periodo, 4 años, el Infonacot dio créditos por 27.435 millones de pesos. En el periodo del presidente Enrique Peña, de diciembre de 2012 a julio de 2016, se ha colocado en un crédito a 45.152 millones de pesos. No es dinero público, es dinero de los trabajadores. Dinero que se audita con los trabajadores en una junta de gobierno, en un organismo descentralizado, que se aumentó el monto, que se disminuyó la tasa de interés, que se bursatilizó además parte de los activos, porque no es una intención de lucro la que tiene el Infonacot, sino de bajar las tasas, y obligó al resto de aquellas empresas o bancos que dan crédito a la nómina a bajar también la tasa de interés en beneficio de quienes soliciten crédito. La afiliación de centros Fonacot, se las dije, basta ver la diferencia, es 4 veces más. Gracias a esa reforma laboral, porque obliga a nosotros. Y en términos del cuarto punto, que tenía como objetivo la reforma que ustedes pudieron haber aprobado como constituyente, pues no es cierto, reforma legal. En términos de asuntos conciliados, el acento en la conciliación subió en un 32.7%. En los asuntos que tienen importancia de ser conciliados y otros que se vuelven a resolver, sobre todo los individuales, los colectivos todos, 21.500. Adelante, por favor. En defensa de los derechos de trabajadores, hoy por hoy, la Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Trabajadores gana 9 de cada 10 juicios que representa gratuitamente. Y su efectividad es 9 de 10, con un tema en particular. En asuntos individuales, la tendencia es a no conciliar, porque conviene a quien representa al trabajador alargar el juicio para obtener más, que no le toca al trabajador, le toca al representante legal. Y de eso es parte de lo que vamos a hablar de la reforma laboral. Entramos al último de los temas, que es justicia laboral. La reforma que envió el presidente de la República, la iniciativa de reforma, tiene 2 vertientes, una constitucional y una legal. La constitucional es el artículo 107 y 123 constitucionales. Los objetivos de la reforma son que todos los asuntos jurisdiccionales que en este momento existen en las juntas de conciliación y arbitraje, todo lo jurisdiccional pase a los poderes judiciales. ¿Por qué? Como datos, México es el único país en el mundo que tiene todavía ese sistema de resolución de controversias laborales. Los constituyentes mexicanos visionarios de 1916-17 encontraron una gran fórmula que fue un acto fundacional para el crecimiento del país en paz, y que ante la desconfianza legítima por vejaciones permanentes de patrones frente a trabajadores, empoderaron a las partes para la resolución de los asuntos colectivos, haciéndolos parte de una junta tripartita
de un origen anterior, que tenía un origen yucateco muy marcado, o veracruzano en otra parte, y dejó esa reforma del 17, la Constitución del 17, fuera los asuntos individuales, que debían seguir siendo atendidos por tribunales comunes. Esto cambió hasta 1924, en una jurisprudencia de la Corte, decidió que también los individuales podían ser conocidos por estas juntas. En 1929 se hizo la reforma constitucional correspondiente. En 1931 se publicó con la Ley Federal del Trabajo, como ahora la conocemos, y quedó constituida de esta misma manera. La pregunta es, ¿las respuestas que se dieron los constituyentes del 16-17 son las mismas respuestas que tienen que darse los mexicanos en el siglo XXI? ¿Obedecen a las mismas razones? ¿O ya tenemos un sistema de pesos y contrapesos y de poderes que permita que en lugar de tener esta justicia, que ahorita vamos a entrar a ver cómo está, podamos hacerla que se vayan a los poderes judiciales a resolver? No estoy hablando del derecho procesal. El derecho procesal lo van a dar ustedes y deberá ser muy tutelar de los derechos individuales de los trabajadores para equilibrar a las partes, a los desiguales, y deberá ser también muy específico en los asuntos colectivos para que sea expedita. La pregunta que yo haría ahora es, ¿de qué le sirve a un sindicato tener la razón, ganarla 2 o 3 años después, cuando ya la fuente de trabajo no existe? ¿O de qué le sirve a un trabajador, donde el 90% de los casos de las juntas locales son despidos injustificados, pasar 3 años, recibir la razón, pero no recibir los beneficios, porque se los va a quedar un apoderado, no el trabajador? A él le dan una parte nada más. Y más allá, las juntas de conciliación y arbitraje federales representan realmente a los patrones de México, las de hoy, o algunos de los patrones, y si son más precisos, a los representantes legales de los patrones, que son los que hacen la negociación y ver a quién mandan y a quiénes ponen. Y lo mismo diría en la otra parte. Si así, este es el esquema que tenemos de juntas, la verdad. Adelante, por favor. Regresemos al anterior siglo. La idea entonces, cuando inició el sexenio, que la reforma laboral le puso el acento a la conciliación, que le metimos recursos económicos importantes a las juntas, que se ha logrado tener una conciliación efectiva. Ahí está, no tenemos huelgas. No ha resuelto el problema de fondo, por más que hemos estirado el músculo, y no lo va a resolver en el corto plazo porque no hay recursos públicos para eso. El tema es poder pasar a donde tiene que estar, en poderes judiciales, y hacer de la conciliación, que es el fuerte de nosotros, de nuestro mercado laboral, la parte esencial, y hacer una conciliación obligatoria, y que las partes lleguen a un centro de conciliación. ¿Y cuánto dure la conciliación? Lo que quieran las partes. Si una parte decide, yo no quiero conciliar, desde el primer minuto se presenta al órgano, la primera gente dice no concilio, y se va a tribunales con el siguiente añadido. El Estado va a gastar recursos en el juicio, van a tener este mecanismo de resolución de sus asuntos. Y los asuntos laborales, la mayoría de los asuntos laborales, si las partes quieren conciliar, y cada quien acepta su reto, y no ahora que no concilias, porque como las juntas son al final tribunales de casación, siempre van a terminar esos asuntos en el Poder Judicial, y el Poder Judicial, a través de un amparo, o lo regresa o lo cambia, pero no resuelven de fondo. Y este organismo, porque tendría que ser muy transparente, serían centros de conciliación en la federación y en los estados, que además de conciliar, atienda como organismo descentralizado del Estado
con capacidad técnica específica, patrimonio y personalidad jurídica propia, porque se volvería con posibilidad de tener actos de autoridad, una serie de trámites administrativos que no los debería de tener en este momento la autoridad de trabajo, como es el registro, el acto registral de los sindicatos, y que con todo respeto es una forma medio de extorsión. Te doy o no te doy la toma de nota. Y queremos sindicatos fuertes. Nosotros queremos sindicatos fuertes, y tan lo queremos que estamos en formalización, porque cada vez que un trabajador se formaliza tiene la posibilidad de pelear sus derechos colectivos a través de la representación de un sindicato. Adelante. Adelante, por favor. ¿Podrías poner la siguiente arma? Quisiera darles una idea de cómo están las juntas en este momento, la historia de las juntas. Esto va en contra de tu productividad, ¿no? Es casi. No sé, ya se escondió. No, porque es apartado, güey. ¿Quién lo está viendo? Ya está. Aquí no hay nada. Esta es la evolución de las juntas. En 1944 había 15 juntas de conciliación y arbitraje, juntas federales. Empezó por una, y esa única que había, como había problemas limítrofes entre estados, empezó a crecer y a realizarse y empezaron a crearse empíricamente, no porque tengan un contenido de después de cierto número de habitantes o cierto número de lugares. No, las juntas crecen empíricamente en función de las cargas de trabajo. En 1944 había 15 juntas para 8.3 millones de ocupados. En 2016 hay 66 juntas para 51 millones de ocupados. En medio, en 1975 solo había 17 juntas para 13 millones de ocupados. Es decir, la evolución en el crecimiento de las juntas en el corto plazo ha sido muy grande, pero la evolución de la población ha sido mayor de ocupados. La relación del universo potencial de ocupados y el número de juntas es que en 1944 correspondía 553.000 a cada junta, mientras que en 75, ya con 17, 764, y no obstante el crecimiento de 17 a 66 juntas, en este momento la relación de personas frente a juntas es de 772.000. La diferencia entre 75 y 2016 no es mucha, y sí el número de juntas que se han crecido. La siguiente, por favor. Frente a esto, ha habido un aumento de conflictos individuales iniciados. Ha crecido 73%. De los 170.000 que se dieron de 94-98 a 2012-2016, ha crecido 76%. La siguiente, por favor. A julio de 2016, de los 436.794 asuntos individuales atendidos por la Junta, 42% se encontraban en su etapa inicial, es decir, apenas la presentación de la demanda, misma en la que el personal de la Junta invierte más tiempo y más trabajo. Solo el 11% hace el mes pasado se encuentran en etapa final. Esto significa que la carga de trabajo es la siguiente. Adelante, por favor. La duración de los juicios continúa siendo larga, perjudica a los trabajadores y patrones. En la Junta Federal, el promedio de resolución de asuntos es de 3 a 5 años.
Y el dato es bueno, porque en el apartado B, la resolución de asuntos es entre 6 y 8 años. No existen en este momento límites legales para el diferimiento de las audiencias. El 60% de todas las audiencias se difieren, porque ese es el incentivo donde está puesto. Mientras más difieras la audiencia, más se engorda el asunto. Y si eres patrón donde sabes que vas a ganar o vas a perder, pues engorda, porque al final hacemos un error de procedimiento que lo regresen y al final concilio y me sale más barato. Lo mismo en los casos individuales. En promedio de etapa de instrucción tiene una duración de 2 años, es decir, el inicio, y el dictamen de 1 año más. A eso hay que sumarle, por eso es de 3 a 5 años, el tiempo que se cumple o no un laudo. Adelante, por favor. Esos se vuelven un tema de rezagos, y se vuelven rezagos históricos, para llamarlos coloquialmente, elegantemente. La falta de personal, porque por más que le hemos metido personal, crearon más juntas. Insuficiente presupuesto, que ahora se ha disminuido. Y uso de tecnología, ausencia de uso de tecnología. Junto con el Tribunal Agrario, son los 2 tribunales de justicia más atrasados de México. Así están en términos de abogados. En 2011 había 2019 plazas en la Junta. Cada abogado atendía 185 asuntos individuales por servidor público. En este momento, cada servidor público atiende casi 200 asuntos individuales. ¿Qué empresa, despacho o institución puede generar justicia teniendo 200 asuntos al mismo tiempo? Esa es la realidad de las juntas. ¿Cuánto personal tendríamos que meterle bajo esa lógica para que tuvieran un estándar mínimo? Eso genera un deterioro en la calidad de laudos. ¿Y dónde se mide el deterioro en la calidad de laudos? Partiendo de la base de que el caos tiene lógica en ciertos asuntos de justicia, y lo se mide. La calidad de laudos se mide en función de cuánto te corrige la plana el Poder Judicial, porque al final llegan ahí. El deterioro en la calidad de laudos ha pasado de 70 a 68%. No es un gran porcentaje de disminución, sí es una tendencia. Y es claro que hay que advertirla ahorita. Adelante. Adicionalmente, la mitad de los asuntos de la Junta no ven asuntos laborales, ven asuntos de seguridad social. Y contra quien están peleando es, curiosamente, contra órganos del Estado. El IMSS es el que tiene mayor número de asuntos de seguridad social, después las AFORES, después otros, Pemex, CFE y Fonavit. ¿Por qué? Porque la lógica del Estado es a no reconocer que pudieron haber tenido un acto arbitrario y subsanarlo de inmediato. La lógica del Estado es, hasta que no me lo diga un juez en última instancia, en ese momento yo acepto lo que se me está poniendo enfrente y entonces busco salida. Esa lógica perjudica al trabajador, perjudica a la institución porque se vuelve mucho más grande lo que tiene que pagar, perjudica a la justicia. Y es el 50% de los asuntos de la justicia. La iniciativa busca darle impulso a la conciliación, haciéndola obligatoria y no voluntaria. ¿Cuánto dura? Lo que las partes quieran. Darle carácter técnico, serio a la conciliación, nos ha dado resultado. Ahí están 34 meses sin huelga. Sí funciona. Es un método eficaz para los mexicanos de resolución de conflictos. La siguiente, por favor. Esta decisión no se tomó por una ocurrencia. Esta decisión fue producto de análisis, donde el 22 de febrero de 2015 hubo foros de consulta sobre justicia cotidiana para trabajadores. Se participó con la Autónoma de Aguascalientes, con el CIDE. De enero a marzo de 2016 fueron mesas para la justicia cotidiana. Están los nombres de todos los que participaron, especialistas, incluso ponentes extranjeros.
Del 15 al 26 de febrero de 2016 hubo otro foro de consulta para la justicia laboral cotidiana que organizó la propia Junta sin cortapisas y sin temas ya marcados. Y el 8 de febrero de 2016 hubo una sesión de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo donde se expuso claro, abierto, los resultados y se aprobó por la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo que había que hacer modificaciones en esta dirección. Aquí está que se manifestaron los sectores y el 28 de abril el Ejecutivo les envió a ustedes, Cámara de Senadores, porque la discusión es mucho más técnica aquí, por la composición de la Cámara del órgano. Esta iniciativa de reforma del 107 y 123 constitucional, donde se impartan los asuntos institucionales por Poder Judicial o de los poderes locales, donde fortalezcamos la conciliación como obligatoria por órganos autónomos no controlados, técnicamente sólidos, donde el titular de ese órgano descentralizado a nivel federal sea una terna que propone el Ejecutivo a ustedes, al Senado, y se analicen cualidades técnicas de quien la propone para cómo se llevan los asuntos entre capital y trabajo, donde se creen centros de conciliación como justicia alternativa que le dé velocidad y salida, y donde efectivamente la justicia sea justicia para todos, no para una parte de los patrones, no para una parte de los sindicatos, sino efectivamente justicia para todos los trabajadores en un mercado laboral que en este momento tiene condiciones para hacerlo, porque no estamos en conflicto, estamos en una etapa clara y franca de diálogo, que ha perdurado en condiciones muy inciertas de economía global e incluso que alteran desde luego la economía interna del país. Sería cuanto. Señor coordinador, les agradezco mucho su tiempo y estoy a sus órdenes. Señor secretario, de verdad muchas felicidades. Es un tema donde están mucho más familiarizados los líderes